Justiniano I, conocido como Justiniano el Grande, fue uno de los emperadores más influyentes y transformadores de la historia del Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino. Su reinado, que se extendió desde 527 hasta 565, marcó una era de ambiciosa reconquista territorial, grandiosas construcciones arquitectónicas y, sobre todo, una monumental reforma legal. Nacido en Tauresium, una pequeña aldea en la provincia de Iliria, en la actual Macedonia del Norte, en el año 482, su origen era humilde y su lengua materna el latín. Su nombre de nacimiento era Petrus Sabatius, y su destino cambió drásticamente gracias a su tío, Justino, un oficial de la Guardia Imperial que ascendió al trono en 518. Justino, que no tenía hijos, adoptó a su sobrino, lo llevó a Constantinopla y le proporcionó la mejor educación disponible, preparándolo para un futuro en el poder. Durante el reinado de su tío, Justiniano actuó como su principal consejero y confidente, ganando una valiosa experiencia en la administración del imperio. En 527, poco antes de la muerte de Justino, Justiniano fue formalmente elevado a coemperador, asegurando una transición de poder pacífica y sin contratiempos. Una de las figuras más cruciales y controvertidas de su reinado fue su esposa, la emperatriz Teodora, cuya inteligencia y voluntad de hierro fueron legendarias. Teodora provenía de un entorno social muy bajo. Su padre era cuidador de osos en el hipódromo y ella misma había sido actriz y cortesana, profesiones consideradas escandalosas. Justiniano se enamoró profundamente de ella y, para poder casarse, tuvo que cambiar una antigua ley que prohibía a los senadores contraer matrimonio con actrices. Teodora no fue una consorte pasiva, se convirtió en la consejera más cercana de Justiniano, influyendo en políticas religiosas, sociales y exteriores. Su momento más célebre llegó durante los disturbios de Nicea, en 532, una revuelta masiva que casi derroca a Justiniano. La revuelta comenzó como una protesta de las facciones de carreras de carros, los azules y los verdes, pero rápidamente se convirtió en una insurrección contra los altos impuestos y las políticas autoritarias del emperador. Con el palacio sitiado y sus consejeros en pánico, Justiniano estaba listo para huir de la ciudad y abdicar. Fue entonces cuando Teodora pronunció un discurso legendario, declarando que preferiría morir como emperatriz que vivir como una fugitiva. Inspirado por su valentía, Justiniano decidió quedarse y luchar, ordenando a sus generales, Belisario y Mundo, que reprimieran la revuelta sin piedad. Los generales atraparon a los rebeldes en el hipódromo y llevaron a cabo una masacre, matando a decenas de miles de personas y aplastando la insurrección. Este evento consolidó el poder de Justiniano de manera absoluta, eliminando a gran parte de la oposición y permitiéndole gobernar con una autoridad incuestionable. Con su poder asegurado en casa, Justiniano se embarcó en su proyecto más ambicioso, la Renovatio Imperii Romanorum, la restauración del Imperio Romano. Su objetivo era recuperar las provincias occidentales que habían caído en manos de los reinos bárbaros un siglo antes. El primer objetivo fue el reino vándalo en el norte de África, que controlaba una región próspera y practicaba una piratería disruptiva en el Mediterráneo. En 533, Justiniano envió a su general más brillante, Belisario, con una fuerza expedicionaria relativamente pequeña pero altamente profesional. La campaña fue sorprendentemente rápida y exitosa. Belisario derrotó al ejército vándalo en 2 batallas decisivas y capturó Cartago. El rey vándalo Gelimer fue capturado y llevado a Constantinopla para ser exhibido en el triunfo de Belisario, un espectáculo que no se veía en siglos. Con África asegurada, la siguiente fase de la reconquista se centró en Italia, el corazón del antiguo imperio, ahora bajo el dominio del reino ostrogodo. La Guerra Gótica, que comenzó en 535, resultó ser una lucha mucho más larga, costosa y destructiva de lo que nadie había anticipado. Belisario logró éxitos iniciales notables, capturando Sicilia, Nápoles y la propia ciudad de Roma en 536. Sin embargo, los ostrogodos, bajo el liderazgo de reyes capaces como Vitiges y más tarde Totila, demostraron ser adversarios tenaces. La guerra se prolongó durante casi 2 décadas, devastando la península itálica y diezmando su población. Roma cambió de manos varias veces, sufriendo asedios y saqueos que la dejaron como una sombra de su antigua gloria. Finalmente, Justiniano envió un nuevo general, el eunuco Narsés, con un ejército masivo para poner fin a la guerra. Narsés derrotó y mató a Totila en la batalla de Tagina en 552, y para 554, la mayor parte de Italia estaba de nuevo bajo control imperial. Justiniano también extendió su influencia a España, aprovechando una guerra civil visigoda para conquistar una franja del sur de la península, creando la provincia de Hispania. A pesar de estos éxitos militares, el logro más duradero y significativo de Justiniano fue su reforma del derecho romano.
El sistema legal romano se había vuelto inmanejable, con siglos de leyes, decretos y opiniones legales contradictorias y obsoletas. Justiniano nombró una comisión de juristas, dirigida por el brillante pero impopular cuestor Triboniano, para abordar esta tarea monumental. El resultado de su trabajo fue el Corpus Juris Civilis, Cuerpo de Derecho Civil, una compilación que se convertiría en la base de muchos sistemas legales modernos en Occidente. La primera parte, el Codex Justinianus, compiló y armonizó todas las constituciones imperiales vigentes desde la época de Adriano Ponto. La segunda y más ambiciosa parte fue la Digesta o Pandectas, un compendio masivo de los escritos de los grandes juristas romanos clásicos como Ulpiano, Papiniano y Paulo Pinto. Para crear la Digesta, la comisión de Triboniano revisó más de 3 millones de líneas de texto legal, reduciéndolas a unas 150 líneas organizadas por tema. La tercera parte, las instituciones, era un manual de derecho destinado a estudiantes, basado en un modelo anterior, pero actualizado con las nuevas leyes. Finalmente, las Novellae Constitutiones, nuevas leyes, recopilaron las leyes emitidas por el propio Justiniano después de la publicación del Códex. Esta codificación no solo preservó el legado del derecho romano para la posteridad, sino que también lo racionalizó, creando un sistema coherente que fortaleció el Estado bizantino. Además de la guerra y la ley, el reinado de Justiniano fue una época de esplendor arquitectónico sin precedentes. Después de que la iglesia original fuera destruida en los disturbios de Nica, Justiniano se propuso construir una nueva catedral en una escala nunca antes vista. El resultado fue Hagia Sophia, la iglesia de la Santa Sabiduría, una obra maestra de la ingeniería y el arte bizantino. Su característica más revolucionaria era su cúpula colosal, que parecía flotar sobre el espacio interior gracias a una audaz hilera de 40 ventanas en su base. El interior estaba lujosamente decorado con mármoles de colores de todo el imperio y mosaicos dorados que cubrían las superficies superiores. La construcción se completó en un tiempo récord de menos de 6 años, un testimonio de la riqueza y la capacidad organizativa del imperio. Hagia Sophia se convirtió en el centro de la vida religiosa ortodoxa y en el símbolo por excelencia del poder y la piedad del imperio bizantino. Justiniano también fue un constructor prolífico en todo el imperio, erigiendo fortalezas, acueductos, puentes e iglesias en las provincias. En el ámbito religioso, Justiniano era un cristiano devoto que se veía a sí mismo como el vicerregente de Dios en la tierra. Intervino activamente en las disputas teológicas de la época, esforzándose por imponer una ortodoxia unificada en todo el imperio. Su política religiosa a menudo estaba influenciada por Teodora, quien simpatizaba con los monofisitas, una facción cristiana considerada herética por la iglesia oficial. Justiniano también legisló contra el paganismo, cerrando la Academia Neoplatónica de Atenas en 529, un evento que a menudo se considera el fin simbólico de la antigüedad clásica. Sin embargo, el reinado de Justiniano no estuvo exento de desastres y dificultades. En 541, el imperio fue golpeado por una devastadora epidemia de peste bubónica, conocida como la plaga de Justiniano. La plaga se extendió rápidamente por todo el Mediterráneo, matando a una parte significativa de la población, posiblemente hasta un tercio. El propio Justiniano contrajo la enfermedad, pero, contra todo pronóstico, sobrevivió, aunque el imperio quedó permanentemente debilitado. La catástrofe demográfica tuvo consecuencias económicas y militares nefastas, dificultando la defensa de las fronteras y la financiación del Estado. Las guerras constantes en el oeste, junto con la necesidad de defender la frontera oriental contra el imperio sasánida de Persia, agotaron el tesoro imperial. A pesar de la reconquista, mantener el control sobre los vastos territorios recién adquiridos resultó ser una tarea difícil y costosa. En sus últimos años, Justiniano se volvió cada vez más aislado y paranoico, y su impulso reformador disminuyó. Teodora murió en 548, probablemente de cáncer, y Justiniano nunca se volvió a casar, perdiendo a su compañera y consejera más importante. Justiniano I murió en 565, a la edad de 83 años, después de un reinado de 38 años que cambió la faz del mundo mediterráneo. Su legado es complejo y lleno de contradicciones. Fue un restaurador y un innovador, un constructor y un destructor, un unificador y un opresor. Las conquistas en Occidente, aunque espectaculares, resultaron ser efímeras. Gran parte de Italia fue perdida ante los lombardos poco después de su muerte. Sin embargo, su codificación del derecho romano es, sin duda, una de las contribuciones más importantes de la historia a la civilización occidental. Justiniano el Grande, el emperador que nunca durmió, dejó una marca indeleble en la historia, soñando con un imperio romano restaurado y legando al mundo un sistema de leyes que perdura hasta nuestros días.